¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su cita con la política con P mayúscula de todos los lunes. Noche sin tregua. Pensemos en voz alta. ¿Cuántas veces creemos o pensamos inocentemente que la política económica de nuestro país es una decisión muy propia de nuestros gobernantes? Pues no, hay influencias externas, más en este mundo globalizado, que obligan a tomar decisiones importantes sobre la política económica de una nación. Recientemente el Fondo Monetario Internacional hizo un panorama al G20, a ese grupo más importante de naciones que manejan prácticamente la economía mundial, y nosotros presentamos nuestro presupuesto a la Asamblea Legislativa. ¿Coincidirán? ¿Habrá relación entre un tema y otro? Eso lo vamos a ver hoy en Noche sin Tregua. Ya regresamos. Para el tema que les propuse en Pensando en Voz Alta, invité a dos expertos en los temas de finanzas, no solamente a nivel nacional, sino que conocen el entorno internacional. Me refiero a doña Patricia Pérez Heck, quien fuera diputada en la Asamblea Legislativa 2010-2014 y que es administradora de empresas, y al buen amigo Sergio Molina Bonilla, también administrador de empresas, graduado en el INCAE y también gerente de un importante banco internacional aquí en Costa Rica. A ambos bienvenidos a Noche sin Tregua, gracias por participar. Los invitaría en primera instancia a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ha estado en tu vientre durante 9 meses. Deseas lo mejor para él. Inmediatamente después del nacimiento, dale el mejor regalo, tu leche. La lactancia materna exclusiva es el único alimento que tu bebé requiere hasta los 6 meses de edad. Contiene todos los nutrientes y el agua para su adecuado crecimiento. Ayuda a tu bebé a crecer sano y seguro. Leche materna, el único alimento completo. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Estas dos personalidades son parte de la Junta Directiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras y por supuesto que ustedes dos están muy involucrados en lo que pasa a nivel internacional.
Resulta que en estos días me encontré un documento y yo quisiera que ustedes, a mí y a los televidentes, nos involucren en estos temas, en donde personeros del Fondo Monetario Internacional, le advierten sobre la situación económica a los principales directores del G20, esos 20 países desarrollados más importantes, sobre la situación económica en el país. Y resulta que ellos decían, en ese informe del Fondo Monetario, dice que el crecimiento mundial sigue siendo moderado. ¿Qué entiendo yo por moderado crecimiento, Patricia? Bueno, precisamente eso es un gran tema porque moderado cuando estábamos viendo a China creciendo de un 9 o un 10%, ¿verdad? Y ellos hablan ahora que van a tener un crecimiento de un 7% e incluso hacen una serie de herramientas como devaluar su moneda para lograrlo. Uno de pronto en Latinoamérica y para Costa Rica esas cifras de moderado se quedan muy cortas cuando nosotros vemos aquí en Latinoamérica crecimientos de un 3%. Veía yo que ellos hablan que se refleja una mayor desaceleración en las economías emergentes y una débil recuperación de las economías avanzadas. ¿Podríamos ubicar nosotros, Sergio, a Costa Rica en esas economías emergentes o estamos todavía en un escalón más bajo de ese? No, estamos definitivamente en las economías emergentes. Hay una proyección de próximo año del Banco Mundial y habla que en promedio las economías van a ir creciendo alrededor del 2,8%, el crecimiento mundial global. Y vemos que países que nos benefician, que Estados Unidos, por ejemplo, va a tener una tasa de crecimiento del 2,2%, 2,5%. Para el tamaño de esa economía es un crecimiento importante, más de donde viene. Vemos a una zona de la Comunidad Económica Europea creciendo también. Alemania viene creciendo, hablan de un crecimiento del 1,9% para el próximo año. Costa Rica venimos al contrario, hemos venido de un crecimiento de tasas del 3 y como bien dice doña Patricia, pues nos gustaría que ese crecimiento moderado, que tal vez lo ve preocupante China para su tamaño de su economía, cercano al 7%. Me encantaría poder aspirar que nosotros pudiéramos llegar a alguna tasa de crecimiento similar. Costa Rica 2,4, 2,5 creciendo, definitivamente está dentro de los países emergentes. Próximo año, según proyecciones Banco Central, deberíamos ir creciendo alrededor del 4%. Esperemos y hagamos el esfuerzo para que así sea, ¿verdad? Ahora, ellos mismos, estos Estado Mayor del Fondo Monetario Internacional, dicen que la disminución de los precios de las materias primas, la entrada de capitales más débiles y la depreciación de la moneda de mercados emergentes son riesgos que están ahí presentes. En el caso nuestro, las materias primas no es una cosa que nos afecte, nosotros casi que son productos terminados lo que exportamos, pero la entrada de capitales, yo te recuerdo a vos, Patricia, muy brava en la Asamblea Legislativa la pasada Asamblea Legislativa, que vos luchabas mucho porque estábamos espantando los capitales. Bueno, ahora no solamente con algunas decisiones que hemos tomado los espantamos, sino que nos dicen a nivel internacional que se espantan. Y a Sergio le preguntaría, la depreciación de la moneda, que es un choque que hay ahora. Sí, con el tema de capitales, y sigo todavía muy brava, ¿verdad? Porque con una posición muy extraña del Banco Central en su momento, estamos hablando de 2012, 2013, por efectos provocados con nuestra propia moneda, queríamos evitar que la gente viniera a aprovechar los rendimientos que se producían en ese momento en colones. Y bueno, y damos malas señales emitiendo una ley que, por cierto, hoy nunca se ha usado, sigue en la gaveta del Banco Central, pero sí dimos una mala señal a los inversionistas internacionales. Y este país, precisamente, Claudio, no tiene materias primas. ¿De qué vive? Bueno, precisamente la inversión extranjera, el ahorro nacional tampoco es nada despreciable, pero lo más importante es que necesitamos inyecciones de capital, y lo estamos viviendo en este periodo del 2015-2014, de que ha disminuido definitivamente la inversión extranjera sin haber aplicado la ley, ¿verdad? Simplemente con las malas señales que dimos al mundo internacional. ¿Podrías puntualizar cuáles son las principales de esas malas señales que hemos dado? Bueno, cuando empezamos a decir que le vamos en aquella oportunidad a poner impuestos al que viene a aprovechar una coyuntura de tasas de interés, que por cierto es muy interesante, porque era una coyuntura de tasas de interés provocada por el mismo Banco Central, las tasas de interés en colones muy altas cuando teníamos un mercado internacional con tasas bajas. Y además lo otro es que son oportunidades, un poco se le dice capital golondrina porque es muy temporal, pero precisamente porque es muy temporal usted no le puede poner barreras porque inmediatamente las coyunturas cambian en otro país y usted ya deja de ser atractivo.
Sí, en esa época me acuerdo que actuamos como a tontas y a locas, asustados por el capital golondrina, porque algo salió. Y diciendo en los medios de que el comunicación. capital es malo, ¿verdad? Sí. Bueno, no, es malo cuando usted crea una coyuntura que le saca, digamos, perjuicios al país, y además cuando usted no sabe canalizarlo. No sabíamos en aquel momento, como no sabemos hoy, diferenciar qué es capital malo y qué es capital bueno. El Banco Central viene teniendo mucha presión de diferentes sectores para depreciar nuestra moneda. Aquí nos dicen que hay una depreciación en los mercados emergentes. Vos decías antes que nosotros somos parte de esos mercados emergentes. Bueno, ¿cuáles son los riesgos, Sergio, que podríamos tener dentro de esta perspectiva que nos está dando el Estado Mayor del Fondo Monetario Internacional? Bueno, no a nosotros, se nos está dando al G20, a las 20 potencias mundiales. Hay que conceptualizarlo un poquito más. Resulta que nuestra economía se ha visto beneficiada por situaciones atípicas externas que han hecho que el tipo de cambio se logre mantener en los niveles que lo que llama el punto, en las bandas de equilibrio que llama el Banco Central, ¿verdad? Y esto se debe a dos cosas. Hemos tenido la gran suerte, porque no es más cosa que una tendencia que el precio del petróleo, que es una materia prima importante para nosotros, haya caído a precios significativamente bajos, lo cual ha hecho que no haya tenido una gran presión el déficit de balanza comercial, y eso, la factura petrolera se nos bajó del 50% de lo que normalmente teníamos. Adicionalmente, al disminuir también la factura petrolera, disminuye la inflación y la presión inflacionaria y externa, y la comparación de las inflaciones internas y externas es parte de las variables que administra el Banco Central. Uno de los temas que tiene que administración de la inflación, que es la teoría principal de lo que basa su estructura digamos, del manejo financiero o económico del país, hace que haya tenido la suerte que el tipo de cambio se haya mantenido en una banda. Y la banda de equilibrio técnicamente sale documentado en el programa monetario que reflejó ahora en julio de este año, que aparentemente el tipo de cambio está dentro del punto de equilibrio. Y así es que técnicamente pareciera que no hubiese necesidad de una devaluación. No obstante, hay factores externos que tienen incluido que no es totalmente puro ese análisis. Primero, hemos hecho emisiones de deuda externa, 4.000 millones de dólares que tenemos, que están metidos en la economía costarricense, que en algún momento tienen que irse moviendo. Y tenemos más todos los empréstitos internacionales, que también el Banco Central manda un mensaje que a veces es un poco confuso. Ahora las instituciones financieras, para no presionar el mercado local que captábamos y traíamos endeudamiento externo, ahora nos metió un encaje. A partir del 1 de julio empezamos con un encaje del 5%, luego un 10% en agosto, y ahora para septiembre estamos al 15%. Eso lo que hace es que encarece. Sí, porque hay menos circulación menos circulación y todo lo demás. Sí, entonces entiendo que la función del Banco Central es, digamos, contraer y sacar potenciales disparadores de liquidez en el mercado que él no controla, y que básicamente no le tiene costo, porque los encajes que le cobra a las instituciones financieras o que nos obliga a tener depositados, pues no le hace ningún costo financiero a ellos. Dicho esto, las devaluaciones que se están dando en algunas economías, China principalmente con el yuan, hay otras economías que se pueden ver afectadas, tiene que ir muy intrínseco a la economía de cada uno de los países. Nuestra situación actual es que es un país, somos pequeños, muy integrados con factores externos, y hay un estímulo que puede tener la devaluación para los sectores económicamente fuertes dentro de la economía, pero lo que sí es cierto también es que tenemos un efecto contrario y también el resto de la población, una devaluación. Porque yo leía este documento, repito, que es para las potencias que se lo da el Fondo Monetario, y decía Patricia que las economías avanzadas están exportando muy poco o menos de lo que exportaban antes. Uno podría decir, qué bien, nosotros podemos exportar, pero resulta que la demanda también interna de esos países disminuye. Entonces he oído, inclusive en las visitas que hizo el presidente Solís al presidente Arias y al presidente Abel Pacheco, donde le recomiendan una devaluación de la moneda para proteger a nuestro exportador.
Pregunta de politólogo. Protejo al exportador, pero quién? jodo al ciudadano, ¿no? Bueno, pues es una buena pregunta, no de politólogo, de ciudadano, efectivamente. Entonces tiene que decir, bueno, hablemos en porcentajes. ¿Cuánto es el porcentaje del sector exportador que usted quiere proteger y cuál es el porcentaje de todos los que no somos exportadores, verdad? A mí, en realidad, me gustó mucho y aplaudí mucho la medida del Banco Central de dejar a una flotación libre, administrada de alguna manera, porque me parece que el país debe ir buscando sus equilibrios, pero lograr eso, que me parece que fue de avanzada, porque teníamos muchos años, digamos, algunos pidiendo un poco esa regulación de las bandas, que no tenía ningún sentido, para luego venir uno y de alguna manera manosear o manipular el tipo de cambio, sin hacer otras cosas antes, porque aquí hay un tema también de qué se hace primero, sin hacer unas cosas antes que tienen que ver con el mercado interno nuestro, que no ha logrado hacer este gobierno, que es reactivar la economía a lo interno y que pasa por tasas de interés para que la gente pueda consumir, salir con la posición de devaluar tan rápidamente, por lo menos no lo vería con ojos muy buenos, porque usted estaría maltratando entonces a todos los que no somos exportadores. Hola, hoy quiero contarles cómo Copenae ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta a los que les gusta estrenar de vez en cuando. Copenae, impulsores de la felicidad interna bruta. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. INA, una institución al servicio de las pymes. El Sistema de Banca para el Desarrollo, o SBD, también ofrece apoyo empresarial a través del INA y su unidad PYME, brindando servicios tales como capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer y hacer crecer las empresas. Más información en sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INA, la llave del progreso. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa, por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Le invitamos a que nos acompañe en la presentación del libro Visión y Coraje. Reflexiones sobre el legado histórico de Óscar Arias Sánchez. Jueves 24 de septiembre a las 7 de la noche en el Club Unión. Reservaciones al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Hay un tema que también se plantea ahí, Sergio, que es que dicen ellos, el Fondo Monetario le dice a estas potencias, al G20, que la economía se va a mover modestamente en la segunda mitad del año y en el 2016, o sea, año y medio,
¿En qué, así no para tus colegas, sino para el ciudadano, en qué nos afecta eso? Bueno, en el mundo real, dichosamente yo, viendo las proyecciones que hay para el próximo año... En ese mundo real, ¿en qué afecta no a Sergio, gerente general de un banco, sino a Sergio como ciudadano? En la casa, en la familia. Básicamente lo siguiente, las economías con las cuales Costa Rica tiene un intercambio fuerte van a tener un crecimiento mayor este año que viene que con respecto a lo que está en este año. Eso va a estimular un poquito más la parte exportadora, definitivamente, hay un consumo, eso tiende a estabilizar un poquito más los flujos de exportaciones nuestras porque debería haber una mayor demanda del producto. Debería esa entrada de divisas mantener la estabilidad en un tipo de cambio, porque lo que es cierto, Claudio y Patricia, es que lo que dice el Fondo Monetario es que estas economías, Estados Unidos, que es el principal socio comercial, y la zona euro, van a crecer con respecto a lo que tenían este año. Y ellos son los mayores compradores de bienes y servicios nuestros. Entonces, naturalmente, más bien creo que va a haber un beneficio. Y creo que el trabajo fuerte no está tanto en la parte externa, que no la controlamos muchísimo, creo que tiene que ver un tema en la parte interna. Y hay profecías autocumplidas que creo que nos las estamos creyendo y nos las estamos haciendo. Para el ciudadano común y todos los que estamos el día a día en las casas, nosotros pasamos viendo medios de comunicación que permanentemente la noticia del 99.9 son temas de que la economía no tiene pies ni cabeza y que va a haber una fuerte presión sobre evaluación, sobre tasas de interés. Y ante ese entorno, el ciudadano costarricense que no está muy metido en el día a día, ¿qué es lo que hace? Simple y sencillamente pospone el consumo, pospone inversiones, pospone comprarse su auto, pospone comprarse su casa. Eso contrae todo el mercado. Eso contrae, definitivamente. Entonces, es cuando le digo que una profecía se vuelve autocumplida. Ciertamente tenemos serios problemas, ¿verdad? Y creo que el gobierno tiene que poner las barbas en remojo desde una perspectiva muy clara. Teniendo inflación baja, tenemos una inflación que, digamos, la subyacente va a cerrar alrededor del 4.7, los 12 meses cerrando este año alrededor del 2.5. La inflación pronosticada del Banco Central hablaba del 4 más menos 1%. Entonces pareciera que hay una estabilidad a nivel de inflación. Tenemos una cuenta corriente, la diferencia entre lo que exportamos y lo importamos, ahora consumimos menos de esos dólares, ha disminuido el déficit de balanza de cuenta corriente. Entonces deberíamos estar tranquilos, o sea, tranquilos a medias. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Quién va a invertir en este país cuando sabemos que el gobierno como un todo, no digo que es solo esta administración, esto es un problema que tenemos desde hace muchísimas administraciones atrás, y esta proyección de déficit fiscal de cerrar cercano al 7% es el déficit fiscal más alto desde 1980. 1980 anduvo alrededor del 8.5. Ese sería el déficit fiscal más alto desde esa época. Y todos sabemos lo que nos pasó cuando estábamos en esos giros. Entonces, creo que tenemos que mandar señales claras y el tema de la economía y el presupuesto, yo creo que tienen que verse en una constancia de una familia normal. Tú no vas a consumir más de lo que tus ingresos te alcanzan como familia. Entonces no puede ser, Claudia y Patricia, que tengamos un presupuesto que por mínimo que creciera con respecto a una base bastante alta el próximo año, del año anterior, sigue habiendo gastos que deberían de contraerse. Para pagar la tarjeta que tenemos que pagar como gobierno es 1.5 veces casi lo que tenemos que pagar de deuda. Entonces la espiral que estamos haciendo es algo que hay que ponerle coto. Yo he hablado con doña Patricia ahora fuera de cámaras que a veces nos preocupamos mucho del déficit del gobierno central, ¿verdad? Que son 8 billones, creo que es lo que anda por ahí más o menos, el del presupuesto. Representa como el 49% del Producto Interno Bruto.
Hay medidas... Cada billón es $1 millón de millones de dólares. Cada millón. Esos son colones, de colones. Entonces, ¿qué es cosas que tenemos que ir haciendo para cambiarlo? Me molesta escuchar a un ministro de Hacienda que dice que él hace hasta donde puede porque puede controlar el 5 o el 7% del presupuesto. Y entonces yo quisiera preguntar, señores, los elegimos porque lo que tienen que hacer es gobernar y lo que tienen que hacer es proponer en la Asamblea los cambios de leyes para que ellos puedan controlar no el 5 o el 7%. Estoy claro que no es un tema que ellos crearon, es un tema que tienen que administrar. Entonces, está buscando culpables, ya eso debería acabarse, ¿verdad? Hay que buscar culpables. Yo creo que mucho de la temática nuestra, de la sociedad, tiene que cambiar. Todo el mundo diagnostica. Tenemos un diagnóstico muy amplio y la problemática está, pero ya dejemos de diagnóstico y tenemos que irnos un poquito a buscar la solución a los temas. Patricia, a diferencia tuya y mía, sí ha estado en el gobierno, porque el gobierno no es el Ejecutivo, el gobierno es la Corte, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Desde esa perspectiva, Patricia, cuando uno propone su nombre, ya sea como el caso tuyo, para diputado, ya sea para presidente, y si el presidente escoge ministros, uno sabe la situación que llega. O sea, ¿de qué sirve estar llorando sobre la leche derramada? A mí me da la impresión, ya que Sergio nos está metiendo en la economía nuestra, que yo todavía se me adelantó, pero en buena hora, que el tema, a mí hay algo que me provoca un choque. Sergio lo decía ahora. Estamos en una situación en donde pareciera que hay un montón de factores externos que no nos afectan, sino que nos benefician. Y a lo interno estamos pegados y llorando por el déficit fiscal. La semana pasada, en mi artículo en La República, yo lo titulé ¿Déficit fiscal o de ideas? ¿Cuál es el déficit, Patria? Bien. No, efectivamente, es de ideas. Y le voy a decir además, contestándole un poco lo que le decía a Sergio fuera de cámaras, el país tiene recursos. O sea, lo más triste es que este país no es un país pobre, por lo menos de punto de vista de dinero. Tal vez, para ir con tu artículo, es un pobre de ideas. ¿Por qué? Porque el gobierno central controla el 30% nada más del presupuesto, digamos, de todo lo que es el Estado. La parte más fuerte está en las entidades descentralizadas y ya sabemos cuáles son, pues obviamente las más grandes, la Caja, Recope, el ICE y demás. Esas no rinden cuentas, digamos, a nivel ni hay debate sobre ese tema. El único debate es sobre el 30% y es un gran debate donde siempre se pierde el debate, ¿verdad? La aprobación se da sí o sí, eso es lo que es cierto. Y segundo, pegando con lo que Sergio decía ahora, a mí también me pasa lo mismo. Tenemos todavía una gran ventaja con la factura petrolera. Yo lo llamé un bono petrolero. Y esa gran ventaja, que es coyuntural, que no es producida por el Banco Central, ni por este gobierno, ni por nadie, no ha sido aprovechada de ninguna manera. Más bien, de alguna forma, les ha servido como para disimular el hecho de tener que entrar a tomar decisiones e ideas fuertes para llegar al presupuesto, que es lo que les interesa. Los disparadores están totalmente demostrados cuáles son, digamos, de ese 30%. Del otro 60% siguen siendo grandes islas, ¿verdad? Grandes cosas descentralizadas del gobierno tal y como es, en todo sentido, ¿verdad? Porque ni siquiera las juntas directivas, ni en el pasado, y me parece que ni ahora hacen caso al gobierno central, o no sé si el presidente no se sabe imponer o empoderar. Eso será como para otro programa, supongo que en este no. Lo cierto del caso es que... Le podemos entrar también. Le podemos entrar también. Lo cierto del caso es que se sabe perfectamente cuáles son los disparadores del gasto, son remuneraciones, son transferencias, usamos apenas un 11% en las obras de infraestructura que a todos nos interesan, las pensiones y demás. Y sin embargo, ¿verdad? Seguimos con los diagnósticos, seguimos con las faltas de ideas y seguimos ahora con algo más grave, me parece que está en el tapete en estos días, es... Además de quién es el culpable, ¿verdad? Y quién es el responsable de eso, que han gastado o hemos gastado muchísimo tiempo en eso, no he escuchado todavía a un grupo o a alguien, excepto un par de personas del área política que las respeto, en decir cómo es la solución de eso. Me parece que el diagnóstico ya es suficiente. Pues les dije, son 3 disparadores de gasto: remuneraciones, transferencias y pensiones, que se dieron el pasado porque había o no había plata, realmente no tiene importancia, pero que hoy
Hoy y que ya no las puedes disminuirlas a futuro. Claro, pero para los nuevos empleados del sector público. Exactamente, que a mí me parece que ahí es el gran tema, y yo quisiera que este país de ninguna manera fuera a polarizarse sobre el tema del empleo público, ni tampoco sobre el tema del déficit, porque entonces lo más grave es que no lo vamos a solucionar, porque mientras pasamos a decir que vos tenés la culpa y que yo tengo la culpa y que quién tiene la culpa, bueno, estamos claros. Porque además le pasa a uno en el punto de vista de la familia y el hogar y todo. Usted podía darse ciertos gustos en el pasado, ahora no. Bueno, pero ¿para qué vas a pasar diciendo quién fue el que gastó la plata de la casa o quién no? No, el hoy es que usted no puede seguir con esto. Y ahí sí, entonces, si sabemos que no podemos seguir con esto, si sabemos las 3 cuentas, es que esto es muy sencillo, son 3 cuentas que son disparadores de gastos. Hay muchas, pero esas 3, pensiones, remuneraciones y transferencias, son el 66%. Pachi, pero embarquemos a Sergio en cosas políticas. Metámosle cosas políticas. A título personal. Sí. Mira, resulta que hay un tema que a mí me llama la atención. Los sindicatos quieren mantener todas estas remuneraciones. Pachi bien lo dice, es difícil poderlas disminuir, por lo menos para la gente que está en la administración pública. Estamos claros, son derechos ya adquiridos. Pero resulta que esos mismos sindicatos que quieren esas remuneraciones, y si pudieran las aumentan, son los que siempre se oponen al modelo para poder producir más. Entonces mi pregunta, Sergio, vos que estás en banca y que has administrado bancos, ¿cómo yo voy a darle más a un sector público? Que partamos de que se lo merece, pero también el sector privado se lo merece. Si estos mismos sindicatos que encabezan eso no le permiten al país, cada vez que el país dice que va a meterse en un tratado libre de comercio, cada vez que el país dice que va a abrir fronteras, cada vez que el país dice que va a aumentar las exportaciones haciendo alianzas estratégicas, sale el bendito etiqueta de los neoliberales, que a mí eso me cansa terriblemente, todo es neoliberalismo aquí. O derecha. Sí, o derecha. ¿Cómo producir más y mantener esas gollerías, que hay que pararlas ciertamente, pero ya para los que están, bueno, mantengámoselas? ¿Cómo hacer? ¿Dónde está la fórmula? Dame las ideas. Respuesta complicada, y te voy a decir por qué. Si hago un símil de la empresa pública con la empresa privada, y tengo que decir que hay muchos y muy buenos funcionarios públicos, porque no quiero hacer la generalización, y no necesariamente creo que... Tanto así que los bancos privados se los llevan en muchas ocasiones. Sí, muchas veces. Y tanto es así que no quisiera, y tampoco creo que los discursos de los líderes sindicales actuales, no creo que tampoco representen a la masa de afiliados que necesariamente tenga. Y haciendo puntos y apartes... Más bien les bajan el perfil. Pues sí, hay declaraciones de un líder sindical que me da vergüenza como costarricense. Solo escucharlas. Sí, Fabio Chávez, sí, terrible. ¿Verdad? Eso da pena. Sí, que la semana pasada nos hizo pasar una vergüenza internacional. Sí, eso es algo que no debería aceptarse, pero bueno, son temas que cada quien tiene que ver como lo administra. Yo creo que un tema muy sencillo es un tema de evaluación del desempeño. Yo no tengo ningún temor en que los funcionarios públicos tengan buenos ingresos, igual que los funcionarios privados lo tengan. Nosotros en la vida privada tenemos evaluaciones del desempeño, en el cual viene cumplimiento de metas, rendición de cuentas, y hay presupuestos que cumplir, ya sea a nivel de ingresos o a nivel de gastos, de tamaño de negocio. Y lo que ha sucedido es que, y me va a perdonar Patricia, pero los políticos definitivamente, pero digo yo por hacer una generalización, pero hay una irresponsabilidad en que daban una serie de beneficios de forma irresponsable, sin saber que esa factura nos iba a llegar a golpear en algún momento. ¿Qué cambios haría? Temas de productividad. Yo no renuncio, las anualidades no es algo que alguien se las tiene que ganar per se, eso debería haber un tema que debería haber una evaluación por desempeño y cumplimiento, y que la gente debería hacer en base a eso ganarse un porcentaje de las anualidades. ¿Qué cosas adicionales uno le debería estar viendo? Bueno, la gente que contrate nuevamente el gobierno para los nuevos después de pensiones, después de que se retiren, deberían entrar en un esquema saludable para el país. No puede ser que nosotros tengamos y estemos manteniendo unos beneficios que son insostenibles, que tengamos que salir a captar 8 de colones
para poder solventar el tema y que el 40, el 50% de eso tenemos que sacarlo al mercado final. Pero así como decías vos del ministro de Hacienda, yo oí al presidente de la República diciendo que eso, ¿para qué? Si hasta dentro de unos años, bueno, visión de estadista, hay que pensar a largo plazo. Es que hay medidas que tienen que tomarse para solucionar los temas de corto plazo, que es más, y tengo que decirlo, yo soy convencido que los temas de impuestos tenemos que pasarlos. Siendo racional, soy un convencido. Tal cual hoy hay una responsabilidad que no podemos posponer más, porque desde el mundo financiero nos va a pesar y desde el mundo del ciudadano común nos va a pesar, porque se va a trasladar a tasas de interés. Pero es cierto que hay muchas cosas que este gobierno actual tiene que tomar decisiones, y decisiones valientes. Lo del empleo público me parece que es algo que tiene que venir, no para que hagan manifestaciones sobre algo que todavía los sindicatos quieren hacer una huelga de algo que todavía ni conocen ni conocemos y apenas son ideas que se están desarrollando. Pero también veo que hay sindicatos responsables, y tengo que decirlo. Escuché una noticia la semana pasada que me parece que hay una convención colectiva del Banco Costa Rica que la renegociaron. Y me parece que estos son sindicalistas que son inteligentes, porque no van a matar la gallina de sus huevos de oro. O sea, es una empresa que ellos van a ganar en tanto que su empresa crezca. Y eso me parece saludable. Yo creo que lo que tenemos que hacer, para tratar de dar algún resumen sobre el tema sindical, lo que tiene que hacer es la gente valorar, quitar todas esas prebendas que tenemos en el mercado, y lo que no quieran hacerlo ellos, pues va a verlos que hacer en temas de ley. Y creo, insisto, que esperaría, así como declaro que yo creo y estoy convencido que los impuestos tenemos que pasar, porque no puede ser solo que esperemos reducción del gasto. Hay que trabajar en eso, de fijo, y hay que exigirlo, pero no le va a alcanzar. Y creo que el gobierno tiene que comprometerse con temas de decisión propias de controlar mayor los presupuestos de las instituciones autónomas. Creo que tienen que tratar de tener un flujo de caja financieramente sano para el país. No puede ser que y ahora estaba revisando con Patricia algunos temas de los ministerios. Básicamente las órdenes de ejecución de presupuesto las emite el ministerio y los dineros se mantienen en la tesorería, básicamente caja única del Estado. Las instituciones autónomas, ellos manejan sus dineros, y entonces puede ser que tenga un exceso de caja, por decir algo, una idea, que el ICE tenga 5.000 o 2.000 millones depositados en un banco X y cobrando intereses, y resulta que las instituciones gubernamentales, llámese el Estado como un todo, que al fin y al cabo es el dueño de todas, tiene que salir a captar esos mismos recursos, pagar intereses. Es ciclo vicioso. Entonces resulta que los excesos de una institución autónoma probablemente se los está invirtiendo el Estado y tiene que pagar intereses también. Entonces hay que buscar círculos virtuosos, y yo no digo que es que quitarle la autonomía, todo lo contrario, que se mantengan como están, nada más que en el manejo financiero de su caja, sea la tesorería, sea el Ministerio de Hacienda el que tenga el uso eficiente de sus recursos. No es justo que parqueen los dineros ociosos en otras instituciones y el gobierno teniendo que salir a captar. Instituciones públicas. No. Ahora, en eso que plantea Patricia, Sergio, del presupuesto, si no me recuerdo, el gobierno dice que solo fue un aumento de un 0.5. Con respecto al presupuesto gastón. Exactamente, sin contemplar que el año pasado casi le meten el 20%. Pero hay un tema que a mí me llamó la atención, y oyendo a Sergio se me acentuó. Resulta que entonces es ficticio eso, porque si se quitan las amortizaciones de deuda, o sea, lo que nosotros tenemos que pagarle como país a bancos, a instituciones financieras del exterior o nacionales, si se quita eso, sube a 4.8, para redondearlo, 4.8. Pero no es eso, vos que has estado en la Asamblea Legislativa, no es eso decirle yo a mis nietos, a mis bisnietos, paguen ustedes lo que yo gasté hoy en el presente. No, estamos que el de atrás paga, esa es la política. Como decíamos cuando estábamos chiquitos. Sí, el de atrás paga, eso es un poco, y precisamente el de atrás paga no solamente los 8 billones, sino además los 42 millones que está gastando el gobierno para decir eso que acabas de aclarar, para tratar de vender una mentira, que me parece que la mejor forma de vender algo es la verdad, pero vender una mentira diciendo que el presupuesto es apenas un 0.5%, comparado con el del año pasado, que creció un 19%, que ya era suficientemente grande, y que además uno
vamos, uno no debe mentir estando en el gobierno en nada porque usted pierde confianza. Yo creo que ahora vamos a hablar un poquito de la confianza, cuando usted pierde confianza las repercusiones son más grandes de lo que la gente se imagina. Pero además muy rápidamente usted puede ser agarrado en la mentira. Y con un presupuesto usted agarra muy rápidamente a la gente en la mentira. No es cierto que es un medio, es un 4.78 porque la cobija es más grande, pero le están quitando la posibilidad de amortizar para dejarle más deudas al que viene atrás, poco renegociando las deudas. Y eso se puede hacer así con esa facilidad, decir yo no voy a pagar ahorita a los bancos, no hay, claro, además, yo como deudor voy a un banco y les digo, mire, no les voy a pagar porque no me alcanza la plata, pues voy a pagar dentro, eso no se puede, pero ¿cómo lo hace el Estado? Exactamente, pero tiene un efecto interesante, o sea, usted puede decir, mire, como la gente, normalmente esos inversionistas a eso se dedican, a invertir la plata y ganar intereses, cuando llega el vencimiento, dependiendo del tamaño del vencimiento, usted tal vez tenga que incurrir en un interés más alto. Por eso algunos ya están cuestionando que la tasa, que la cantidad de recursos destinados a pagar intereses no está tan bien sacada, porque usted me viene a cobrar una deuda, está bien, yo se la renuevo, pero dígame una cosa, le pagaba el 8 tanto por ciento, sí, pero como usted está con presión de caja, y yo lo sé, porque aquí esa parte sí es pública, entonces yo le pido, bueno, yo le renuevo, pero ahora no me dé un 8, deme un 8.75, y entonces eso va a disparar la cuenta de intereses. O sea, eso es un tema que se maneja ahí. También en el pasado, la cuenta de intereses o se sobreestima para luego tener un vuelto para hacer un presupuesto extraordinario, que eso ha ocurrido en más de una oportunidad, o se subestima porque luego llega la Asamblea Legislativa, usted que habla de los políticos, ¿verdad? Y tenés que aprobarlo, porque el país no puede entrar jamás en mora. Eso es un tema, exactamente, eso es un tema que ya trasciende, digamos, incluso a una posición. Lo cierto del caso es que a mí me gustaría esa campaña que está haciendo el gobierno, que no le va a producir absolutamente nada, porque ya es suficientemente fácil desmentir los números, en otras cosas cuesta más, pero en esto es muy fácil hacerlo, que se gastara más bien en el tema que usted estaba tocando ahorita, es el tema de los sindicatos. A mí me gustaría más bien una campaña del gobierno diciéndole al sector público por qué no es posible quitarle los derechos adquiridos a la gente que ya está ahí. Vamos, porque uno tiene que quitarle a esos sindicatos mercado. Es lo primero que yo haría, quitarles mercado. ¿Y cómo les quitas mercado? Informando al empleado público lo que de por sí saben. Yo creo que los requetes saben, pero hay que volvérselos a decir. Usted no puede meter... Se hacen los majes. Se hacen los majes. Pero entonces, ante la desinformación, usted tiene que ponerse del otro lado. Si usted no informa correctamente a su público, en este caso, a sus empleados, porque es el gobierno el empleador, y entonces usted puede meter como sindicato una serie de variables ahí, asustando un poco con la vaina vacía. Todos sabemos que las cosas son derechos. En este país, para todo tenemos claro que la ley no es retroactiva, yo creo que se lo enseñan a uno en la escuela, ¿verdad? Que no es retroactiva, solamente si te mejora la situación, ¿verdad? Que hay derechos adquiridos, todo eso se sabe. Entonces a mí me gustaría un gobierno, ahora que hablamos de los disparadores del gasto, invirtiendo tiempo, no solamente en la ley de empleo público del salario único para los nuevos, que por cierto, yo decía en una oportunidad, pero ¿para qué eso si no hay empleados nuevos? Pues resulta que sí hay empleados nuevos. El gobierno está contratando, en este presupuesto no lo puedo encontrar, alrededor de 2.400 personas. Entonces, si hay empleo público, entonces sí tenés que meter las reformas, aunque tengan efectos dentro de 18 años. Entonces, me gustaría una campaña diciendo a los empleados públicos, gracias, por qué no se van a afectar sus derechos y cuál es el objetivo de regular ese nivel de concesiones, porque les va a perjudicar a ellos mismos. Entonces, si uno amarra el tema de la remuneración, y aquí hay una variable para mí muy importante, cuando uno quiere buscar la solución a un problema, por lo menos en estadística se hace, usted quita los dos extremos, tanto los que pasan atacando como los que pasan defendiendo, los elimina de la variable y busca el centro de opiniones para sacar un promedio decente. Y lo que estoy diciendo con eso es que quitemos en este discurso o en esta búsqueda de ideas y soluciones, que es lo que planteabas al principio, ni los que pasan defendiendo a capa y espada, ni tampoco los que pasan atacando, porque eso ya no tiene sentido en este momento. Tenemos un problema planteado en remuneraciones, en transferencias y en pensiones. Entonces, quitemos esos dos extremos y pongamos a construir una solución, que pasa por eso, por decir la verdad de las cosas y buscar una cosa que es más sencilla. Al primero que se le afecta, si la situación económica del país es grave, por supuesto que la empresa privada y todo lo demás, pero es al empleo público, ¿verdad? En los primeros efectos y los primeros embates, cuando uno va a pedir prestado,
como país y usted ya entra en una situación económica difícil, quienes le ponen condiciones primero es sobre el sector público. Entonces los primeros afectados con las medidas cuando usted va a pedir prestado con no muy buena cara es el empleo público. Entonces ahí uno puede ya empezar a construir, pero eso sí, hay una otra variable adicional, sin miedo y con confianza, que es un poco, digamos, la variable que en este periodo no hemos visto. Te veo con unos abejones en la garganta, por lo que dice Patricia. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Patricia. Definitivamente los disparadores están más que claros y tenemos que trabajar y definitivamente y lo vemos con los casos que se han dado en renegociaciones de deudas en países en crisis, normalmente la parte que siempre piden es baje el tamaño del Estado y eso es requisito básico, ¿verdad? Porque no se puede pensar en deudas. Eso del Fondo Monetario Internacional, las recomendaciones que era la G20, me llamaba la atención que le decían que era urgente en el G20 reformas estructurales. Y yo dije, bueno, ¿y economías emergentes? Sí, nosotros tenemos que tener muchas, no coyunturales, sino estructurales. De hecho, creo que muchos de nuestros temas, de nuestra problemática del déficit, vienen por un tema estructural. Nosotros hemos hecho las cosas, nos hemos acostumbrado a vivir de prestado desde hace muchísimo tiempo y eso no puede seguir pasando. Y de ahí que también reconozco que definitivamente por la gravedad del déficit que estamos hablando, tenemos que ir con una tendencia a reconocer que no solo la reducción del gasto puede ser la solución y definitivamente tienen que ir en los dos. Hay proyecciones de que si no hacemos nada y mantenemos la situación como está, vamos a ir cerrando cercano al 8% casi en el 2017. Si hacemos un mix de soluciones, si hacemos todo ya, tomamos decisiones, aprobamos nuevos impuestos, que a todos nos duele, porque no es fácil, más sabiendo que hay alguien que está, digamos, dando dinero un poco más grueso de lo que debería, porque no tiene los ingresos para hacerlo, entiende ese gobierno, pero definitivamente tenemos que tomar las cosas con seriedad. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, eso me ha llevado a ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma,
Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Le invitamos a que nos acompañe en la presentación del libro Visión y Coraje. Reflexiones sobre el legado histórico de Óscar Arias Sánchez. Jueves, 24 de septiembre a las 7 de la noche en el Club Unión. Reservaciones al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Hay dos temas que no quiero que se me queden a Fosio y Patricia. Leí más de 1 millón, ¿cuánto será nuestra fuerza laboral? 2.300.000. 2.300.000. Y hay 1 millón de personas que están en trabajos informales. Sí. O sea, muchos de ellos ni siquiera le cotizan a la caja, que eso es un problema que también cuando la economía no contrata gente, pues hasta la Caja Costarricense de Seguro Social sale jodida, ¿verdad? Porque no está el dinero. La pregunta viene, en este estado, esa gente que está en la economía formal depende mucho más de una economía activa, de una economía en crecimiento, que el que tiene su trabajo en el sector privado o público como empleado fijo. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto? Bueno, es realmente lo que está pasando. Usted está viendo la economía desacelerándose, ¿verdad? La gente posponiendo decisiones y el empleado público se siente cómodo y tranquilo, digamos, en este momento, sin pensar que en el cortísimo plazo no solamente va a tener el embate propiamente de los precios y demás, porque también le afecta, sino que su situación es la que está más amenazada con un empleador que puede ir a la quiebra o que hace rato está con un déficit de casi el 7%. Entonces, esa es la parte que no les hemos explicado o que no se les ha dicho correctamente, en el sentido de que cada sector está buscando permanencia, sus beneficios, sus condiciones, sin pensar en que estamos inmersos en una economía que finalmente, más tarde que temprano, te va a tener un efecto boomerang muy grande. Esa es la parte en la que yo creo que no se ha trabajado. Por eso yo decía, bueno, quitaría los extremos de quién tiene la culpa, quién es mío y quién no es mío, y me pondría a trabajar precisamente en el tema de cuáles son las soluciones. Y algo muy importante que no quiero dejar pasar con el tema de las remuneraciones, con el pago de las anualidades. Un buen administrador usaría el tema de las anualidades como un magnífico instrumento para mejorar la gestión. Pero eso pasa porque el ministro sepa lo que está haciendo o esté capacitado para lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque las anualidades ahora son un 5%, un 3%, y nos parecen muy altas, pero nos parecen muy altas porque la inflación, cuando se establecieron, eran de 2 dígitos, era un 12, un 13%. Sí, entonces ahora que la inflación es más baja, nos parecen como escandalosas la anualidad del 3% o el 5%. Bueno, pero son derechos, vamos a los derechos. Pero entonces yo podría usar eso, que de pronto parece una desventaja, en una oportunidad. Vamos, si te sentás en un ministerio y sabes que el ajuste salarial no es un 1% en un semestre, pero tenés de este lado un 5% que les puedes dar por anualidad, entonces yo haría un sistema de gestión, un tema de rendición de cuentas para que el empleado, a esa inflación que es muy baja, más ese 5%. Entonces todo depende de cómo usted use esa herramienta y puedes mejorar la gestión, puedes mejorar la rendición de cuentas, y un jerarca podría usar algo que nadie le puede quitar, porque no tienes que ir a discutirle al Ministerio de Hacienda que si te da o no te da el 5% o el 3%, porque ya lo tiene. Lo que pasa es que no se está usando como herramienta. La última pregunta. Si yo tengo muchos dólares acumulados, yo debería ser rico, y me dicen que estamos cargados en las reservas nosotros en dólares. ¿Cómo funciona eso, Sergio? Reservas ha tenido un alto costo para el Banco Central. De hecho, si ustedes ven las estadísticas dadas por el mismo Banco Central, el programa monetario, hay un programa de autorización para que pudiera aumentar hasta $800 las reservas internacionales que manejamos. Ya andamos cerca de los $400 millones.
y este programa todavía le falta camino. Esto quiere decir que como nos ha llegado más dólares y para tratar de defender el tipo de cambio de equilibrio y evitar los desequilibrios fuertes. Pero me devuelvo, porque quiero entender esto. Arrancamos diciendo que cada día vienen menos capital del exterior. Entonces, ¿cómo tenemos más dólares? La inversión extranjera directa. ¿Dónde viene eso? La inversión extranjera directa. Sí, total. La inversión extranjera directa, según datos del Banco Central, anda muy similar este año como el año pasado, para las mismas fechas. Entonces, para ahí digamos que podría haber una relativa explicación. Pero también el hecho que las reservas estén aumentando, es como lo explicamos anteriormente, porque el gobierno, a través de sus Ministerio de Hacienda, trajo $1.000 millones ahora en abril de este año, y adicionalmente a eso le vamos a obtener que la factura petrolera ha disminuido. Entonces, hay muchos dólares en el mercado, definitivamente. Eso hace prever que no sea necesario una fuerte devaluación a muy corto plazo. ¿No están entrando en lancha esos dólares entonces? Mira, yo te puedo decir que a nivel de la Superintendencia General de Entidades Financieras, lo que somos los grupos regulados, es bien complicado poder, permear por ese lado. Lo de lanchas o no lanchas no podría yo decírtelo. Yo creo que eso debería ser más el ministro de Seguridad, pero pareciera que la economía como un todo se viene manteniendo. El Banco Central ha comprado divisas y es superávit. El mercado de Monex, de venta de divisas para el público real, es la gente que ofrece vender y la gente que ofrece comprar. Hay más gente ofreciendo vender dólares que los que están comprando. Entonces, por eso es que el sistema se ha venido llenando de divisas en términos generales. Agradecerles a ambos. Creo que lo que más les agradezco es que hayan sido tan claritos para que entendamos todos de economía, ¿verdad? Porque a veces la economía se nos complica. Muchas gracias. A ustedes agradecerles la presencia en Noches sin Tregua. Les recuerdo su compromiso de hoy en 8 días para ver Política con P mayúscula. Y mañana lo puede repetir el programa o lo puede recomendar a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. Ya el miércoles, un abrazo a la distancia. Muchas gracias.